Buenas tardes a todos quienes participan aquí del seminario del Instituto de Estadística hoy miércoles 8 de diciembre en el Salón 4 de Facultad y por medio de la plataforma Zoom. Es un placer presentar a Daniela Ayala y Cecilia García, quien hoy nos hablarán sobre su trabajo final de grado dedicado a formas de reaseguro óptimas. Muchas gracias. Bien. Nosotros entonces, como dijo Marco, venimos a hablar de nuestro trabajo final de grado que se llama Formas de Reaseguro Óptimas. Nuestro tutor fue el profesor Marcos Cavino y la agenda que tenemos hoy para compartirles, a ver si puedo. Hola, ahí. Consiste en 5 partes: una introducción, la metodología que se utilizó para el trabajo, la aplicación a un caso práctico, los resultados que obtuvimos y cuáles conclusiones pudimos obtener y cuáles son las perspectivas a futuro para poder ampliar este trabajo. Bien, en la introducción vamos a hablar un poquito de qué son los reaseguros y cuál era el objetivo de este trabajo. Los reaseguros son una herramienta que le va a permitir a la empresa aseguradora poder mitigar los distintos daños que pueda sufrir. Esta va a ser siempre una relación contractual entre la empresa aseguradora y la empresa reaseguradora, donde la aseguradora va a transferir una parte de los riesgos a la empresa reaseguradora. La responsabilidad de la aseguradora se va a mantener siempre bajo un cierto rango que va a ser consistente con su capacidad económica y financiera. Es importante aclarar que la responsabilidad de la reaseguradora es con la aseguradora directa y no con el asegurado. Quien tiene la responsabilidad con el asegurado siempre es la aseguradora directa. Dentro de los reaseguros podemos diferenciar 2 grandes tipos. El primero son los reaseguros proporcionales, donde a priori la aseguradora y la reaseguradora acuerdan una proporción que se va a utilizar para asignar primas y compensaciones, y dentro de estos contamos con los contratos cuota aparte y contrato por excedente. En el caso de los no proporcionales, no se fija de antemano una proporción de primas y riesgos a repartir. Lo que se hace es participar a la reaseguradora luego de que ocurra el siniestro, y dentro de estos están los reaseguros por exceso de pérdida y los por exceso de siniestralidad. En el caso de los reaseguros cuota aparte, como ya mencionamos, lo que se hace es definir una tasa, un valor porcentual, donde la aseguradora se va a hacer cargo de todos los riesgos y todas las primas que queden por debajo de ese porcentual. En el caso del gráfico, el 60%, y va a ceder el resto a la empresa reaseguradora, que es el 40% en este ejemplo. En los casos de los contratos por excedente, lo que se va a fijar no es una tasa, sino que se va a fijar un pleno de retención, que es un monto monetario, donde la aseguradora se va a hacer cargo de todos los riesgos que queden por debajo de ese monto monetario y va a ceder a la reaseguradora todo lo que supere hasta un cierto límite. Luego de ese límite se sigue haciendo cargo la empresa aseguradora. El objetivo principal del trabajo va a ser determinar un reaseguro proporcional óptimo, que lo vamos a hacer mediante una técnica de optimización convexa que propone De Finetti en el año 1940, y esto lo vamos a aplicar a una cartera contra incendios que va a ser simulada con características globales de una cartera local. Bien, en la metodología primero vamos a hablar un poquito de cómo realizamos esta optimización. Para la optimización nosotros lo que queremos encontrar, como ya mencionamos, es una tasa de retención alfa. Vale aclarar que no lo aclaré antes, nos vamos a centrar en el tipo de reaseguros proporcionales en este trabajo. Y lo que vamos a buscar es una tasa de retención alfa, de manera que nos permita minimizar la varianza de la ganancia esperada. Esa ganancia esperada se va a prefijar de antemano con un valorcito que luego mencionaremos. Para esto vamos a tener que definir quién es la ganancia de la empresa aseguradora. Entonces, vamos a suponer que tenemos riesgos, que los vamos a llamar S, con primas P, que van a ser reasegurados mediante un reaseguro proporcional con tasas de retención alfa.
Esta ganancia de la aseguradora va a estar compuesta por las primas que recibe la empresa aseguradora, menos las primas que cede a la empresa reaseguradora, menos la proporción de siniestros pagados por la aseguradora. Acá es importante aclarar que las primas las calculamos bajo el principio del valor esperado y estas se recargan con un cargamento de seguridad, tanto para la empresa aseguradora, que es el RO, y para la empresa reaseguradora, que es ROR, donde le va a permitir a la empresa poder cubrirse ante variaciones de la siniestralidad. Luego, para poder terminar de plantear el problema, tuvimos que encontrar lo que es la esperanza y la varianza de esa ganancia de la empresa aseguradora. Y el problema a resolver final nos queda de la siguiente forma. Lo que nosotros queremos, como ya mencionamos, es minimizar la varianza. En este caso va a quedar la varianza de los siniestros, porque es lo único aleatorio que teníamos en la ganancia de la empresa aseguradora, sujeto a 3 restricciones. Una restricción que es de una restricción de igualdad, que tiene que ver mismo con la ganancia que se prefijó de antemano, y 2 restricciones más que tienen que ver con esa tasa de retención y el rango donde se puede encontrar, que siempre va a estar entre 0 y 1. Este problema es un problema de optimización convexo, ya que la función que queremos minimizar es una función cuadrática y además las restricciones son todas restricciones convexas porque son funciones lineales cada una de ellas, tanto la de igualdad como las 2 de desigualdad. Bien, al estar frente a este problema de optimización convexo, nosotros podemos utilizar las condiciones de Karushkan-Tucker para resolverlo. Estas condiciones son necesarias y suficientes para poder encontrar una solución óptima. Las condiciones de Karushkan-Tucker son una generalización del método de multiplicador de Lagrange. Para esto vamos a tener que calcular esa función de Lagrange, que va a estar compuesta por 4 parámetros. Alfa, que es la tasa de retención que nosotros queremos encontrar, y 3 parámetros que se llaman multiplicadores de Lagrange, que vamos a encontrar uno por cada una de las restricciones del problema. El parámetro lambda multiplica a la restricción de igualdad y los otros 2 parámetros mu multiplican a las restricciones de desigualdad. Bien, las condiciones de Karushkan-Tucker quedan planteadas de esa forma. La primera condición es la condición estacionaria, que es la derivada de la función de Lagrange igualada a 0 porque queremos encontrar un mínimo. La segunda es la condición de factibilidad, que es la que nos dice la región factible de esa solución óptima. Después tenemos las condiciones de holgura, que tienen que ver con las restricciones de desigualdad que tenemos en el problema. Y por último, lo que es la condición de signo. Esa condición de signo, en este caso, el signo es positivo porque lo que queremos encontrar es un mínimo. Finalmente, luego de resolver estas condiciones de Karushkan-Tucker, llegamos a una tasa de retención óptima para el problema, que va a ser el mínimo entre 1 y el máximo entre 0 y una cierta cantidad, que está compuesta por lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que era el parámetro ese que tenemos de optimización. Luego, el cargamento de seguridad de la empresa reaseguradora, la esperanza de los siniestros y por último la varianza de los siniestros. Luego de haber encontrado esta solución óptima, nos pusimos a analizar un poquito más qué pasaba con esa ganancia. Y vimos que cualquiera sea la elección de lambda que nosotros encontremos, la ganancia va a estar entre 2 cantidades. Esas cantidades se componen por el margen de ganancia de la empresa aseguradora, la máxima ganancia de la reaseguradora y por último la máxima pérdida de la reaseguradora. Les voy a comentar un poquito de las distribuciones que tuvimos que utilizar para nuestro trabajo. Es parte importante del trabajo. Nosotros estábamos interesados en las distribuciones de 2 variables aleatorias. Una es el tamaño relativo de los siniestros, a la que llamamos X, y otra es el costo agregado de los siniestros, a la que llamamos S. La elección de distribución para la variable aleatoria X fue una distribución MBB-FD a un único parámetro C, y para el costo agregado de los siniestros elegimos una distribución gamma shift, o gamma translated gamma, creo que se llama.
Con respecto a la distribución MBB-EFD, es una familia de distribuciones que contiene algunas curvas que son muy conocidas en la estadística cuántica. Esas curvas se llaman las curvas de Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac, y eso le da el nombre a esta distribución MBB-EFD. Esta distribución, si bien es muy conocida en la estadística cuántica, fue propuesta por Berneger para modelar el tamaño relativo del siniestro en 1997. Y modela el tamaño relativo del siniestro y la curva de exposición asociada a ese tamaño relativo del siniestro. ¿Qué son las curvas de exposición? Son representaciones gráficas que permitían obtener directamente la tasa de retención en función de un deducible y se construyen a partir de la distribución del tamaño relativo del siniestro. Entonces, modelando esta distribución de la variable aleatoria X a través de esta distribución MBB-FD, se puede llegar a algunas curvas que son famosas en el campo actuarial, como son la Swiss 2, la Swiss 3 y la Swiss 4 de la compañía de reaseguro Swiss Re, o la curva de riesgo industrial de la Lois Soplan. Bien, entonces lo que define Berneger inicialmente es una clase de curvas de exposición que está indexada por dos parámetros B y G, que tiene una función de distribución asociada y una función de densidad también. Y posteriormente lo que hace es pasar de estos dos parámetros a un único parámetro C, y esos parámetros C nos van a permitir calcular los parámetros anteriores B y G de la distribución a dos parámetros. Bien, lo que vemos acá son algunos ejemplos de curvas de exposición al riesgo y las respectivas distribuciones o las distribuciones asociadas en función del parámetro C. Si ven, para los casos 2, 3 y 4, se obtienen las curvas de exposición 2, 3 y 4 de la Swiss Re, y la curva que corresponde al parámetro C igual 5 es la curva de riesgo industrial de la Swiss Re, de la Lois Soplan, perdón. Bien, con respecto al costo agregado de los siniestros, tenemos N riesgos divididos en J clases. Cada clase de riesgo contiene N chica de riesgos, y el cálculo del costo agregado de los siniestros utilizando el modelo de riesgo individual se obtiene simplemente sumando los costos individuales de los siniestros, o se puede calcular como el producto de una variable que me indica si el siniestro ocurrió o no por el monto del daño. El monto del daño se calcula como la suma de capital asegurado por el tamaño relativo del siniestro. Bien, entonces dijimos previamente que vamos a utilizar una distribución gamma shifted. Esto es simplemente una distribución gamma que se le ajusta por un cierto parámetro que le da un poco más de movilidad. Lo que nos interesa particularmente de esta distribución del costo agregado de los siniestros son los primeros tres momentos que nos permiten finalmente calcular la esperanza, desvío, coeficiente de variación, índice de asimetría, que son muy importantes para nosotros porque son los que vamos a considerar como las características de la cartera antes de ejecutar ningún tipo de reaseguro. Bien. Con respecto a la aplicación, nuestro caso de estudio, como les dijimos, se compone de datos de una cartera local. Tenemos tres clases de riesgo, son cerca de 35.000 pólizas que están divididas en tres clases. La primera es hogares, la segunda es propiedades horizontales y la tercera corresponde a empresas. Tenemos la cantidad de pólizas dentro de cada clase, la suma de capitales asegurados, la media de la suma de capitales y el desvío de la suma de capitales, y la frecuencia relativa del siniestro dentro de cada clase de riesgo. Antes de seguir, les vamos a comentar los supuestos que utilizamos para poder aplicar toda la metodología en nuestro trabajo. El primer supuesto que hicimos es que todas las variables X, tamaño relativo del siniestro, son idénticamente distribuidas dentro de cada clase de riesgo. Y la segunda es que la probabilidad de que se produzca un reclamo es la misma para todas las pólizas que están dentro de una misma clase de riesgo. Bien,
Entonces, habíamos adelantado que para la distribución del tamaño relativo del siniestro utilizamos una distribución MBFD a un único parámetro. En este cuadro presentamos la elección de del parámetro de la distribución C para cada clase de riesgo. Esta elección se hizo en base a dos factores. Uno es la bibliografía de referencia, que explicaba más o menos cómo elegir el valor del parámetro C, y la segunda es la frecuencia relativa al siniestro. Bien, entonces con los parámetros C elegidos calculamos los primeros 3 momentos del tamaño relativo del siniestro y la varianza, y eso nos permitió llegar a las características del costo agregado de los siniestros previo al reaseguro, digamos. Estas características se calcularon primero considerando una única clase de riesgo para toda la cartera, y luego se calculó con la cartera dividida en 3 clases de riesgo. Estos valores son muy importantes para nosotras porque son los que comparamos con los resultados luego de aplicar un reaseguro. O sea, todas estas características las comparamos con las características luego de aplicar el reaseguro. Con respecto a las particularidades de la aplicación, nosotros identificamos 3 posibles casos para la determinación de las cargas de seguridad. En principio, debido a nuestra poca experiencia en el campo actuarial, no teníamos a ciencia cierta, no sabíamos bien cómo era la relación entre la aseguradora y la reaseguradora, estuvimos averiguando más o menos cómo era en el caso uruguayo, cuáles son los porcentajes que se proponen, y dijimos, bueno, vamos a aplicar tres casos. Uno, en el que el caso 1, en el cargamento de la aseguradora es menor que el cargamento de seguridad de la reaseguradora. En el segundo caso, los 2 cargamentos son iguales, y en el tercer caso, el cargamento de seguridad de la aseguradora es mayor que el de la reaseguradora. Y todos los casos, todos los resultados los analizamos en función de estos 3 casos. Sí. Nosotros calculamos nuestra prima, digo como aseguradora, pongámosle, con el principio del valor esperado. Eso quiere decir que solamente, mi prima es la esperanza del siniestro, ¿no? La aseguradora lo que hace es cargar un poquito más esa esperanza del siniestro para cubrirse por si llega a pasar algo fuera de lo previsto, ¿no? Entonces, le hace... Exacto, le pone una carguita más que... Son las dos empresas, ¿no? Según lo que averiguamos... La reaseguradora que va a asumir parte de lo que... Después hablamos con Paula y nos aclaró más o menos cómo... O sea, hablamos previamente y nos dijo, miren, las cargas de seguridad no superan el 10%, porque, o sea, por una cuestión de competitividad. Y después estuvimos hablando bien de qué es lo que busca la aseguradora al momento de buscar dónde reasegurar, y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. O sea, porque si es la única reaseguradora que hay, bueno, la carga de seguridad es la que hay. Necesitamos plantear los 3 casos para ver, nosotros poder comprobar qué pasaba con cada uno de esos casos. Bien. Bien, entonces, como dijo Dani, nosotros lo que hicimos fue buscar esta tasa de retención óptima para solo contratos de reaseguro proporcional. En particular, analizamos cuota parte global, que busca una única tasa de retención para toda la cartera, cuota parte variable, que busca distintas tasas de retención dependiendo de la clase de riesgo, excedente global, que busca un pleno de retención, es decir, un monto monetario común a toda la cartera, y excedente con tabla de líneas, que propone líneas distintas para cada clase de riesgo, o montos distintos para cada clase de riesgo. Y todos los resultados se analizan en función de los 3 casos que dijimos en la diapositiva anterior. Bien, como mencionó Ceci recién, vamos a plantear esos 4 casos. En primer lugar, el primer caso que vamos a plantear es el caso de cuota parte global, pero previamente mostramos cómo queda la ganancia de la aseguradora para 4 clases de riesgo en particular, y cómo queda la tasa de retención también cuando tenemos 4 clases de riesgo.
Bien, antes de ponernos, de meternos en la aplicación, nosotros nos tuvimos que fijar ese nivel de ganancia esperado que habíamos mencionado al principio. Y ahí también nos surgió el problema, ¿cómo fijamos ese nivel de ganancia? Si le ponemos 100 pesos, 2 pesos o lo que sea. No sabíamos cómo fijarlo. También empezamos a averiguar cómo se fijan lo que es el mercado uruguayo y lo que llegamos es que siempre se fija como una proporción de las primas. En este caso, la proporción que nosotros elegimos fue un 5% de las primas como ganancia y eso nos da aproximadamente $500.000 para la cartera que nosotros tenemos. Bien, para el caso cuota parte global, como ya mencionamos, vamos a encontrar una única tasa de retención alfa para toda la cartera y esa constante de optimización lambda que nosotros teníamos al principio se calcula sustituyendo esa tasa de retención alfa en la fórmula de la ganancia esperada. 35.000 pólizas. 35.000 pólizas en total. Bien. También, como mencionó Cecilia, nosotros lo que necesitamos es poder comparar esos resultados. Entonces se calculan lo que son las características de la cartera luego de haber aplicado el reaseguro para ver si mejora a las que ya teníamos previamente. Estas características, lo que se ve es que se va a lograr una disminución proporcional en lo que es la variabilidad de la cartera, pero tanto el coeficiente de variación como el índice de asimetría se van a mantener en los mismos niveles que los de la cartera sin reaseguro, para el caso cuota parte global. En el cuadro mostramos los resultados para estos 3 casos que habíamos planteado en función a los cargamentos de seguridad de la empresa aseguradora y reaseguradora. Por ejemplo, para el caso 1, que era donde el cargamento de seguridad de la aseguradora era más chico que el de la reaseguradora, obtuvimos una tasa de retención del 81%. Eso quiere decir que la empresa aseguradora se va a quedar con el 81% de las primas y riesgos y va a ceder a la empresa reaseguradora el resto. En el caso 2, la tasa de retención quedó del 72% y en el caso 3 quedó del 30%. Sí logramos esa disminución proporcional en lo que es la variabilidad de la cartera, pero como mencionamos recién, los coeficientes de variación e índices de asimetría se mantienen exactamente en los mismos niveles a los de la cartera sin reaseguro. También para el caso 3, en particular, es el caso donde se logra una disminución mucho mayor en lo que es la variabilidad de la cartera y es el caso en el que la empresa aseguradora tenía un cargamento mayor al de la reaseguradora. En este gráfico lo que quisimos mostrar es cómo es el comportamiento particular del desvío de ese costo agregado de los siniestros para las distintas tasas de retención. Lo que se demuestran los puntos rojos son las tasas de retención que obtuvimos para el caso particular de estudio y lo que vemos es que si la empresa aseguradora, por ejemplo, retiene el 30% de primas y riesgos, también va a retener el 30% de del desvío del costo agregado de los siniestros, de la variabilidad de la cartera. Bien. Para el caso de cuota parte variable, vamos a tener una tasa de retención, pero ahora vamos a tener una para cada una de las clases de riesgo que teníamos anteriormente. También la constante de optimización lambda se obtiene sustituyendo esa tasa de retención en la expresión de la ganancia esperada. En este caso también calculamos las características de la cartera luego de haber aplicado el reaseguro y vemos que se va a lograr una disminución más que proporcional en lo que es la variabilidad de la cartera y el coeficiente de variación índice de asimetría sí van a ser diferentes a los de la cartera sin reaseguro. Pues van a ser distintos, no sabemos si van a ser mayores o menores, pero van a ser distintos. Bien. En este caso, como ya mencionamos, tenemos una tasa de retención para cada una de las clases de riesgo, hogares, propiedades horizontales y empresas, y se analizó para el caso 1, caso 2 y caso 3 en función a los cargamentos de seguridad. En el caso 1, por ejemplo, los hogares, la clase de riesgo hogares retiene 92% de primas y riesgos. En el caso 2, propiedades horizontales retiene el 16%, y para empresas va a retener el 100%. Esto nosotros estuvimos analizando un poquito más en profundidad porque toda la bibliografía de referencia
sugiere que si la tasa de retención supera ese valor, ese 1, se hace un truncamiento y la empresa aseguradora se queda con todas las clases de riesgo. El tema es que cuando volvimos para atrás en el proceso y quisimos recalcular la ganancia, si hacemos eso no llegamos nunca a la ganancia que nosotros queremos obtener. Se llega a una ganancia un poquito menor. Entonces lo que hicimos fue investigar los ejemplos de las distintas bibliografías, los casos prácticos, y lo que vimos que en la práctica lo que se hace es hacer ese truncamiento, fijar esa tasa de retención que superó el 100% y redistribuir, volver a aplicar el método para redistribuir entre las otras dos clases de riesgo que quedaron. ¿Pasas a la siguiente? No, anterior. Ahí nosotros volvimos a redistribuir, si ven en el caso 1 y 2 tienen una mínima variación, o sea, en hogares y propiedades horizontales tienen una mínima variación, y esto sí hace que nosotros lleguemos a la ganancia que queremos obtener, pero a costa de una pequeña pérdida en lo que es la variabilidad de la cartera. Aumenta un poquito, mínimo, casi nada. Bien, acá quisimos mostrar un ejemplo, en realidad quisimos mostrar un ejemplo práctico de cómo se comporta el coeficiente de variación luego de haber aplicado ese reaseguro. Lo que hicimos fue construir distintos coeficientes de variación en función a las tasas de retención. Y para cada una de los tres gráficos lo que se hizo fue dejar fija una de las tasas de retención, o sea, dejar fija 2, perdón, y variar una tercera. Lo que vimos es la línea verde que nosotros tenemos ahí, es nuestra solución óptima, y lo que se marca en rojo son aquellas tasas de retención que hacen que el coeficiente de variación provoque una ganancia igual o mayor a la que nosotros queríamos obtener. Y si efectivamente en donde toca con la línea verde se da el mínimo del coeficiente de variación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los resultados que obtuvimos para excedente global. El procedimiento para el cálculo del pleno de retención se hace de manera similar que en cuota parte global, siempre teniendo en cuenta que lo que buscamos ahora en realidad es un pleno de retención, un monto monetario, que es común a toda la cartera. Entonces, el pleno de retención va a quedar en función de la constante lambda, la carga de la reaseguradora, la esperanza y la varianza del costo agregado de los siniestros y la suma de capitales asegurados. Con ese pleno de retención volvemos y podemos calcular la tasa de retención asociada a ese pleno de retención. En nuestra cartera, en nuestro caso de estudio, nosotros no teníamos las pólizas individuales porque es información como, no sé si confidencial, pero sensible. Entonces, dado que no teníamos las sumas de capitales IJ, digamos, para cada una de las pólizas, lo que hicimos fue determinar la tasa de retención utilizando como la suma de capitales sobre la cantidad de pólizas que tenemos en la crisis. Fue una decisión práctica, digamos, debido a el tipo de dato que tenía. Bien, entonces, estas son las características de la cartera luego de un reaseguro del tipo excedente global. También vemos como en el caso de cuota parte variable que se reduce la variabilidad de la cartera y coeficiente de variación y índice de asimetría nos quedan distintos que para la cartera sin reasegurar. Bien, estos son los resultados que obtuvimos para el caso excedente global, para los tres casos propuestos. Por ejemplo, para el caso 1 obtuvimos un pleno de retención de $90.460. ¿Sí? Ahí podemos ver, nosotros comparamos estos resultados que obtuvimos con los de la cartera sin reasegurar y vimos que se obtiene una reducción más que proporcional de la variabilidad de la cartera y coeficiente de variación e índice de simetría quedan menores que para el caso sin reasegurar.
Con respecto a excedente contable por tabla de líneas, lo que buscamos es un pleno de retención para cada una de las clases de riesgo de la cartera. Lo que nosotros pudimos probar es que a ese pleno de retención podíamos llegar utilizando la esperanza del costo agregado de los siniestros y las sumas de capitales asegurados, o de la misma manera podíamos llegar utilizando el tamaño relativo del siniestro y la frecuencia relativa del siniestro. En nuestro caso práctico, utilizamos la segunda opción porque nos provocaba menos dificultades para el cálculo de los plenos de retención y de la constante lambda. Bien, características de la cartera, luego de un reaseguro excedente con tabla de líneas, también reducciones en la variabilidad de la cartera y coeficientes de variación, índices de asimetría distintos de la cartera sin reasegurar. Bien, este es el primer resultado que obtuvimos para el caso, para este tipo de reaseguro. Entonces buscábamos un pleno de retención para cada una de las clases de riesgo y ahí sí ven $83.000, $114.000, $170.000. El problema es que al traducir estos plenos de retención a la forma tasas de retención, nos pasaba exactamente lo mismo que nos pasó con el caso cuota parte variable. Hay un pleno de retención que provoca, en particular para la clase empresas, caso 1 y caso 2, provocan tasas de retención que son superiores al tope permitido, que es un 1. Entonces, lo que hicimos fue decidir volver a hacer el procedimiento que habíamos hecho en cuota parte variable, redistribuir la retención en las dos clases de riesgo que no superaban ese 1% en la tasa de retención. Algo que no dijimos hoy es que en el caso 3 no nos pasa esto, nunca. O sea, la tasa de retención generada nunca supera, nunca hay que truncarla, por eso tiene un asterisco. En ese caso no se tocó nada. Y si se fijan ahora, los plenos de retención para la clase de riesgo 1 y la clase de riesgo 2 quedan un poquito distintos de los que habíamos calculado en la tabla anterior, los que se presentaron en la tabla anterior. Tenemos un poquito más de variabilidad en la cartera, pero estos plenos de retención generan tasas de retención que sí permiten llegar a la ganancia que nos propusimos. Y también coeficiente de variación e índice de asimetría, o sea, son menores que los de la cartera sin reasegurar. Bien. Entonces ahora llegó el punto en el que dijimos, bueno, vamos a comparar todos los resultados que obtuvimos. Para el caso, lo que hicimos primero fue comparar reaseguros cuota parte, comparar reaseguros excedentes y después comparar casos globales con casos globales y casos con tabla de línea con casos variables. En el caso de los cuota parte, siempre cuota parte variable logra una disminución de la variabilidad y una disminución del índice de asimetría mayor que el obtenido con cuota parte global. Con respecto a los reaseguros excedentes, depende del caso. Caso 1 y caso 2, que se acuerdan que era cuando la aseguradora propone un pleno de retención, un cargamento de seguridad menor o igual que de la empresa reaseguradora, se obtienen menor variabilidad de la cartera en caso de excedente global, pero índice de asimetría mayor. Y en el caso 3 ocurre exactamente lo contrario. Excedente tabla de líneas logra menor variabilidad en la cartera, pero un índice de asimetría mayor que excedente global. En el caso, en la comparación de casos globales, es decir, cuota parte global con excedente global, obtuvimos mejores resultados con excedente global. Y finalmente, para los casos variables o con tablas de líneas, también depende del caso. Caso 1 y caso 2, cuota parte variable logra bajar la variabilidad y el coeficiente de variación más que en el caso de excedente tabla de líneas, y logramos un índice de asimetría mayor que excedente tabla de líneas. Pero en el caso 3 siempre tiene mejor rendimiento cuota parte variable para el caso, o sea, para bajar la variabilidad de la cartera y coeficiente de variación índice de asimetría. Bien, un poco las conclusiones a las que llegamos fue que, en primer lugar, mediante esta técnica de optimización convexa que propone De Finetti, logramos una expresión matemática para encontrar esas tasas o plenos de retención óptimos de manera sencilla.
Cuando estas tasas de retención óptima superan ese rango permitido, se requiere hacer un truncamiento de las mismas, pero para poder encontrar esa ganancia esperada que nosotros queríamos encontrar en un principio, necesitamos hacer una redistribución de los riesgos luego de hacer ese truncamiento. Bien. Con respecto a qué contrato de reaseguro es mejor que otro, no encontramos una evidencia contundente que diga este contrato mejora las características de la cartera en todo sentido. Lo que sí va a depender es la elección del reaseguro a utilizar, va a depender de las características de que la empresa quiera que tenga la cartera luego del reaseguro. Y con respecto a la relación entre las cargas de seguridad de estos 3 casos que nos propusimos, lo que encontramos es que esa carga de seguridad tiene un efecto directo, tiene un impacto directo en la tasa de retención. Cuanto menor es la carga de la reaseguradora con respecto a la aseguradora, el riesgo retenido será menor y la empresa tenderá, o sea, la tasa de retención será menor con respecto a lo que cede. Bien, como perspectivas a futuro de este trabajo, una de las cosas que se puede implementar es sacar esos supuestos de independencia que nosotros realizamos al principio, el tema de que los tamaños relativos del siniestro y la frecuencia relativa del siniestro son los mismos dentro de cada clase de riesgo, y extender estos trabajos a riesgos correlacionados. Esto ya lo hizo Presaco y Serafini en 2007, ¿no? No me acuerdo bien el año. Ya estuvieron trabajando con el caso de que tengamos una cartera con riesgos correlacionados. También lo otro que podemos hacer es fijar esos parámetros C tomando como referencias, nosotros habíamos tomado como referencias parámetros de la SWISRE, pero también se podrían tomar otros parámetros y ver cuál es el resultado que obtuvimos. Y asimismo podríamos considerar otro tipo de distribuciones para el tamaño relativo de los siniestros y para el costo agregado de los siniestros. Por ejemplo, para el tamaño relativo de los siniestros se podría utilizar una distribución log normal, y para el costo agregado de los siniestros se puede utilizar distribuciones como binomial. Y hay un montón de distribuciones que se podrían utilizar en realidad. Nosotros elegimos esas en particular porque son las que se manejan en la bibliografía de referencia. Y muchas gracias. Bien, ¿preguntas? Tenemos que llevar el micrófono. Los datos que estaban utilizando dijeron que es de una aseguradora, ¿es de verdad? ¿Son de verdad? ¿Son de acá? ¿Son de Paula? Ah, pero ustedes hicieron una pasantía para... Ah, y qué, o sea, esto que mostraron acá, ¿qué es lo que se hace como en la práctica? ¿Hacen algo de esto? ¿Qué tan apartado está? O sea, en esa dirección. Es muy buena pregunta. De hecho, lo estuvimos hablando con Flavio, que fue quien nos dio los datos, cuando esperábamos que resultara esto de la defensa. Y con Paula estuvimos hablando en el momento de la defensa. Lo que nos dijeron es que con respecto a las cargas de seguridad, la aseguradora siempre va a buscar la menor carga que exista en el mercado, siempre y cuando tenga, o sea, que la reaseguradora sea confiable como para... Mostrábamos que no pasaba eso de tener que redistribuir. Ahí va. Luego Flavio nos dijo que en general tienen varias reaseguradoras dependiendo del riesgo de la cartera que tengan. Por ejemplo, para incendios tienen una reaseguradora, para daños, nos dijo para automóviles no hay reaseguradora, para granizo hay reaseguradora, pero es otra. Entonces dependiendo de la rama de negocio, qué es lo que se hace. Y otra cosa que nos dijeron que nosotros no sabíamos es, por ejemplo, en el caso de excedente, cuando la reaseguradora llega hasta cierto
hasta cierto monto, digamos, que cubre, todo lo que queda por arriba, en general, no se lo queda la aseguradora, sino que se vuelve a reasegurar con alguien más. O sea que como para una misma cartera tendrían 2 reaseguros, uno entre cierta línea y cierta línea, y lo que queda, bueno, se busca otro. 2 o más, ¿no? Sí. Podrían haber 3, 4, depende también el tamaño de los riesgos de la cartera que estés utilizando. Y otra cosa que nos dijo es que el costo de reasegurar, esto de la carga de seguridad, dependiendo de cómo haya ido el negocio de la aseguradora en los últimos años, es qué tan alto es. Por ejemplo, en granizo, que hemos tenido en los últimos 10 años un aumento impresionante de los reclamos por granizo, el costo del reaseguro es mucho mayor que para cualquier otra cartera que no haya tenido tanta frecuencia de siniestro. Aprendimos un montón. No sé si... ¿Alguien más? Yo tengo una duda en cuanto, hay muchísimas palabras que me perdí y traté de seguir ahí como pude, pero, o sea, arrancando en el problema de optimización puntual, ustedes están parando en el lugar de la aseguradora. Bien, o sea, y en el fondo el problema que ustedes van a tener, por lo que yo veo en el problema que me imagino, son 2 precios. O sea, el precio que le cobra la aseguradora al cliente y el precio que le cobra la reaseguradora a la aseguradora. O sea, en realidad tenés lo que son los siniestros. o sea, pero hay un precio para cada uno. Hay un precio que le pagas por siniestros, hay que asegura. En realidad, vos lo que haces como aseguradora, cobras las primas Sí. para esos siniestros que vas a ganar para esa cartera particular, y le vas a ceder una parte de esas primas. De eso que vos cobraste, le vas a ceder una parte. Ahí va, pero a esa ceder hay un precio asociado a eso. O sea, la reaseguradora agarra ese riesgo a costa de... administrativos que No, que en realidad nosotros no los manejamos para este caso. No, pero lo administrativo no. O sea, yo digo, la reaseguradora está asumiendo un riesgo, entonces la aseguradora le tiene que pagar a la reaseguradora. Claro, por supuesto. ¿En dónde está? ¿En dónde está cuál sería el parámetro que nos está midiendo eso? ¿Es la carga de esa carga o es otra? Todo lo que la aseguradora le paga a la reaseguradora es, no sé si se acuerdan, la fórmula le van a hacer a toda la última parte. Una proporción de las primas que gana la aseguradora. O sea, yo gano 100 pesos por prima, los clientes me pagan 100 pesos, bueno, yo le voy a ceder a la reaseguradora que tenga un cierto porcentaje. Eso es lo que yo le voy a pagar a la reaseguradora y eso es lo que voy recaudando. Y eso es un supuesto que se podría creer que pasa en la industria, o la reaseguradora, por ser mucho más grande, por tener otra estructura, te dice el precio que yo quiero por esto es tal. Porque, como decir, lo del granizo, bueno, o sea, estoy viendo de que en Uruguay llueve mucho, entonces la reaseguradora del granizo va a decir, el precio es este. O sea, yo no voy a aceptar lo que vos me digas, sino lo que yo te digo. Y por eso es que creo de que capaz que sería más bien tipo un juego. O sea, en la optimización sería algo como que ir iterando para llegar a un precio óptimo que las ganancias mejoren a los dos. O sea, la maximización de la aseguradora y también de la reaseguradora por ese negocio. Claro. O sea, no sé si me expreso, pero está. Creo que entendí. Claro, no de la reaseguradora. O sea, claro, eso claro. Es como un mutuo acuerdo también en, bueno, cuánto me conviene a mí ceder o retener y cuánto le voy a ceder, cuánto también le conviene a ellos que también acepten, no es una relación. Siempre considerando que estamos parados desde la aseguradora y que la reaseguradora, bueno, aceptará o no esto que propone la aseguradora, y teniendo en cuenta que esto es una versión simplificada de lo que es la ganancia de una empresa. O sea, básicamente
Sí, después empiezan a jugar cosas como costos administrativos que en realidad tiene la empresa aseguradora, pero al cederle a la reaseguradora después le tiene que devolver a la aseguradora, es como empiezan a jugar un montón de parámetros ahí en el medio. Y ese precio, por los tamaños de la empresa, muchas veces el precio lo fija la reaseguradora. Sí, a ver, sí. Lo fija el más grande. Sí, es como un mutuo acuerdo, ¿no? También. Es muy impecable, no por eso, como para entender bien qué era lo que estaba pasando. El modelo está buenísimo, se entiende y ya te digo, hay un montón de definiciones que todavía no las logré entender, pero quería entender el problema de optimización que presentaban. El problema que yo digo. Exacto. Sí, nosotros lo hicimos siempre parados desde la óptica de nosotros somos aseguradora y nosotros somos lo que queremos ganar esto. ¿Y qué nos conviene? Siempre obviamente teniendo en cuenta la carga de seguridad que va a fijar la empresa reaseguradora. Todavía me puedo mover. Hola, perdón que llegué tarde, me surgió un compromiso a último momento. Yo ya había tenido la suerte de escucharlas cuando hicieron la defensa. Me perdí la pregunta de Andrés en todo su contexto, no quiero, en todo caso, si no entendí bien, me corrigís, Andrés, pero claramente, además de lo que decís vos, que esto es una versión casi de escritorio, simplificada, primer ejercicio, y después para la realidad va a operar otra cosa. Y en realidad también hay cosas donde también tienen ciertas reglas de juego que tienen que mantener ambas partes, o sea, la reaseguradora y los aseguradoras, que se la fijan las autoridades que fiscalizan también estas cosas, ¿no? O sea, uno puede, no en el caso de esto que es la reserva óptima acá, sino que también, por ejemplo, otros problemas que tienen que ver con la industria del seguro, donde un problema que también es súper interesante y que tienen que tener en cuenta las aseguradoras y para las aseguradoras que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, calcular de más lo que tengo que reservar por aquellas cosas que hoy no las sé, pero porque demoran en llegarme, en notificarme, pero tengo que reservar por las dudas, ¿no? Un problema que se conoce como IBNR, o sea, de los siniestros incurridos pero no reportados, ¿no? Entonces, ahí también hay un juego permanente entre reservar para no entrar en la insolvencia, o sea, cuidando el tema de no entrar en la insolvencia, ser capaz de enfrentar lo que me toque pagar, pero por otra parte, también no me van a dejar, digamos, reservar más de cierta cantidad porque hay autoridades que fijan eso. Entonces, cerrando como la idea acá, también hay como que en este juego de querer hacer una cosa óptima, entran todas las complejidades de la realidad, pero a su vez también externalidades, por ejemplo, que son, por ejemplo, la gente que fiscaliza. O sea, puedo llegar al resultado óptimo, pero resulta que no te dejo técnicamente reservar por más de una cierta tasa, porque no lo permite. Y además es una cosa que también está muy atada a la normativa de cada país. O sea que, por ejemplo, justo ahora la semana pasada se hizo un curso sobre este tema de IBNR, donde impartió un docente que es de la UBA, y a la gran diferencia que él es actuario que trabaja permanentemente, entonces tiene claramente mucho más frescos los problemas a los que se enfrentan los actuarios en el mundo real, donde de pronto esto, si bien es un problema del mundo actuarial, está tratado claramente de la perspectiva de la estadística y la matemática, ¿no? O sea que tiene ajeno, digamos, lo que es la realidad, ¿no? Entonces, y ahí él nos hacía saber que, bueno, que claramente eso es permanentemente un juego donde técnicamente se calcula algo, pero después no tienen, los grados de libertad son como reducidos. ¿Tá? Nada, era eso, lo que quería decir.
¿Más preguntas? No sé si en Zoom tiene la gente está conectada. En el chat, capaz. No, tiene que estar la barra de arriba. Ahí, chat. No, no hay nada. No. ¿Siguen ahí? ¿Nos escuchan? Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? No. Bueno, muchas gracias. Gracias. Desde acá. Gracias, Gonzalo. Finalizar. Bien. De nada, suerte. Chao. Chao, gracias. Sí.